De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, bienvenidos a nuestro último enclave local de la semana, con la presencia aquí de la portavoz del Gobierno local de Écija, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Rosa Pardal. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, para valorar. Bueno, por una parte tenemos el pleno del pasado lunes, y si le parece me gustaría hacerle también una pequeña preguntita sobre lo que ha sido este pleno extraordinario que han celebrado ustedes esta misma mañana, para aprobar un tema que puede ser interesante, ¿no?, para nuestra ciudad. Cuéntenos, por favor. Por supuesto. Bien, evidentemente el Gobierno, independientemente del tema fundamental y principal que nos ocupa y nos preocupa a toda la ciudadanía, pero también al Gobierno, que es la situación sanitaria que estamos viviendo, evidentemente tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir gestionando. Pues bien, hoy aprobábamos por pleno, extraordinario, como bien dices, un proyecto importante para la ciudad con una inversión de en torno a unos 225.000 euros. La mayor parte no la pone el Ayuntamiento y bueno, es el desarrollo en la zona de la Ronda San Agustín de un parking de autocaravana y además lleva añadido un proyecto que ya se está desarrollando también continuo, que es un parque infantil con también 50 aparcamientos. Pero centrándonos en el parque de autocaravana, que es dentro del plan extraordinario, el PROFEA, que va a desarrollar, como digo, ese parking de autocaravana en nuestra ciudad, que va a permitir, y bien lo explicaba hoy el delegado, esto no es una cuestión de que vamos a dejar allí una serie de autocaravanas y se van a quedar estacionadas allí de mala manera. En torno a las autocaravanas hay muchas asociaciones que están muy bien organizadas y que suelen hacer visitas a distintas ciudades. Suelen llegar a la ciudad, pernoctan normalmente, visitan esa ciudad y también realizan gastos en la ciudad. De una manera o de otra, nosotros tenemos que promover inversiones que permitan que la gente venga y que mueva nuestra economía. Al fin y al cabo hay hostelería, hay distintos comercios que se pueden venir beneficiados de cualquier actuación que el Ayuntamiento, en este sentido, en esta obra en concreto. Además se ordena un espacio que una vez que hay una parte privada, en la que ya hemos ido hablando, que se va a desarrollar en breve, tras tener todos los expedientes, todas las documentaciones que en Junta de Gobierno recientemente ya llevábamos, y la parte privada se desarrolla y nos tocan dos parcelas municipales que también evidentemente no podemos dejar como un solar desangelado. Posiblemente aquí se ha abierto debate si era factible o no que se hicieran pues inversiones de ese tipo. Mire, evidentemente al Gobierno que le toca gobernar tiene un programa electoral que tiene que cumplir y que nosotros intentamos cumplir en el mayor grado de ejecución. Entonces, habrá quien no le guste. Evidentemente se explica. Habrán otros grupos que hubieran elegido otro proyecto, pero sí tenemos claro que si hay una subvención a la que el Ayuntamiento de Écija pueda acceder, vamos a acceder. Estemos en la situación que estemos. Nosotros tenemos que gestionar por una parte esta crisis sanitaria, pero no podemos dejar parada a la ciudad, porque esperemos que esto pase y ojalá pase lo antes posible. Y cuando eso pase, nos pedirán también cuenta de que hemos estado haciendo mientras. ¿En casa nos hemos quedado? No, tenemos que seguir gestionando y trabajando, evidentemente que para eso estamos. Y muy brevemente, por tanto, portavoz, ¿este proyecto verá la luz cuándo aproximadamente? Pues evidentemente ese lo aprobamos ahora y para finales de año esperemos. Además son obras que se van a ver rápidamente cómo evolucionan y para el año que viene estará completamente terminada. Ahora, por ejemplo, empezamos ya la semana que viene, hay determinada la Plaza de San Juan, por ejemplo, empezamos ya la semana que viene, inversiones para la ciudad y un par de zonas más de Écija que van a seguir moviéndose con empleo directo que se genera, pero sobre todo nos interesa que son empresas de Écija las que van a aportar ese material, empresas de Écija que van a trabajar de manera indirecta durante esas obras y que, bueno, al fin y al cabo incentivamos la economía, movimiento, que es lo que necesitamos en este momento que, aparte de crisis sanitaria, tenemos una crisis económica importante. Decía la portavoz del equipo de gobierno que lo que más le preocupa evidentemente al gobierno local de la ciudad en estos tiempos es naturalmente la situación por la que estamos atravesando. Y me gustaría
que me hiciera una valoración, ¿no?, sobre los datos que estamos conociendo en los últimos días. Bueno, parece que la curva se ralentiza al menos un poquito en estos 2 últimos días. Hoy hemos conocido, dentro de que son datos malos, 18 positivos nuevos, al menos una buena noticia. 41 personas han superado la enfermedad. Esa tasa de incidencia, que sigue siendo muy alta en Écija, desciende un poquito y se coloca en 1.700 casos prácticamente por cada 100.000 habitantes. Las nuevas medidas de restricción anunciadas anoche por la Junta de Andalucía, todo lo que ya nosotros teníamos desde el día 15 al 25 y luego prorrogado al día 4. ¿Qué valoración global hace el gobierno local de la ciudad sobre esta situación? Evidentemente, como dice, son mejores datos hoy, pero no son datos tranquilizadores, no son buenos datos. Estamos todavía en una situación muy complicada y evidentemente tener casi 670 positivos activos a día de hoy es preocupante. Por tanto, evidentemente no podemos dar la señal de que parece que esto ya está todo controlado y que podemos retomar nuestra vida como si nada estuviera pasando. Es cierto que hoy los datos parecen que mejoran un poco y si la tendencia es esa, sería una buena noticia, pero es algo que tendremos que analizar en los próximos días. A día de hoy esa tasa, como digo, sigue siendo elevada. Yo, en todo este tema de la crisis sanitaria, sí que es cierto que el Ayuntamiento de Écija está en pleno contacto con la Consejería de Salud y con el área sanitaria de Osuna, porque no queda otra. Hay una lealtad institucional que debemos mantener para que, evidentemente, todas las infraestructura, personal, medidas que el Ayuntamiento de Écija pueda facilitar, lo haga. De hecho, el alcalde, cuando a finales de septiembre estamos en una situación bastante complicada y veíamos que ya esa evolución estaba llegando a niveles bastante delicados, ya se puso en contacto, tomó la iniciativa y se puso en contacto con la Delegación de Salud para pedir ese cribado. Nosotros hemos facilitado instalaciones, hemos coordinado con el área sanitaria de que eso pudiera hacerse y se hizo. Posteriormente hay una campaña de vacunación en la que también estamos coordinando y colaborando con el área sanitaria para evitar que en los centros de salud de nuestra ciudad se aglomere esas personas que entran en campaña de gripe y puedan mezclarse con otras patologías que se estén dando en ese momento. Y bueno, al final son muchísimas las personas que se vacunan. Por otro lado, y me gustaría ya aclarar también que hemos colaborado en la cesión o en la localización de esas instalaciones para ese posible hospital que está ahora mismo situado en el Hotel unidad Pirula. medicalizada, ¿no? Exactamente. Unidad hospitalaria en Pirula. Evidentemente viene un equipo técnico junto al gerente del área sanitaria de Osuna y quiero decir que ellos son los que eligen. No imponemos un lugar, sino que ellos eligen y ven en primera instancia, frente al antiguo Hospital San Sebastián, eligen en ese momento porque era mucho más fácil entrar rápidamente, porque las actuaciones que había que hacer eran muy mínimas, decidieron hacerlo en Hotel Plateria. Finalmente, bueno, en el antiguo Hotel Pirula, que tiene prácticamente las mismas instalaciones y es igualmente fácil. A día de hoy, y quiero que quede claro, que esas instalaciones fueron elegidas por personal técnico que venía y que decidieron, que son los expertos, y porque hay un cierto debate que por qué no se utiliza el Hospital San Sebastián. Como digo, fue el área sanitaria la que decide que se ubique donde está hoy y porque entiende que son las mejores condiciones. Durante todo este tiempo, también para aquellas personas que igual puedan ver la televisión o no, aclarar que en todo esto el alcalde está dando puntual información de manera mínimo una vez a la semana, en la que traslada, por un lado, las medidas que el Ayuntamiento de Écija tomó ya a finales de septiembre, antes de que incluso la Junta de Andalucía nos impusiera más restricciones. Ya hablamos de desinfecciones, de cierres de parques, de instalaciones municipales o limitaciones de aforo. Evidentemente en lo que tenemos competencia. En lo que no tenemos competencia tenemos que esperar. Por un lado, las fuerzas de seguridad dependen del Estado. Nosotros no podemos ordenar los dispositivos de Policía Nacional. Para eso se celebró una Junta Local de Seguridad y en esa Junta Local de Seguridad nosotros solicitamos al Estado, independientemente de que sea del partido, a la Junta o al Estado, pero nosotros pedimos los recursos que nuestra ciudad necesita. Le solicitamos al Estado que pudiéramos contar
con efectivos suficientes para ejercer el control de esa limitación de accesos, entradas y salidas a nuestra ciudad. Y por otro lado, hemos solicitado también, evidentemente, lo mismo que se solicitó a la Delegación de Salud, medidas para el cribado. Pues en contacto directo está continuamente el alcalde con la delegada provincial de salud, en la que a medida que hay Consejo de Gobierno de la Junta nos van adelantando qué medidas son en función de los datos que vamos teniendo. Por otro lado, a mí me gustaría agradecer en general a los compañeros, al resto de los compañeros de la corporación municipal, salvo una excepción, no la voy a nombrar, pero salvo una excepción, el tono y la disposición y la lealtad institucional que está demostrando al Gobierno durante toda esta crisis, de manera directa, en la que se han mostrado siempre dispuestos a colaborar, en algunos casos incluso han propuesto algunas medidas, y no ahora, sino ya estamos hablando desde el mes de marzo. Y creo que lo importante, lo mismo que digo, que nosotros como ayuntamiento, como gobierno, tenemos que mantener esa lealtad institucional con la Junta de Andalucía y con el Estado. Agradecemos que el resto de la corporación en general pues esté también demostrando esa lealtad institucional al Gobierno, porque aquí tendremos que salir todo de esto y la ciudadanía no tiene ganas de crispación, no tiene ganas de que nos peleemos y nos estemos tirando trastos a la cabeza. Quieren solución y quieren salir de esta crisis, que como digo no es una crisis sanitaria, es una crisis también social. Hay muchas personas que lo están pasando mal y evidente también muchas empresas de la ciudad y trabajadores que se están viendo en una situación bastante complicada. Por tanto, creo que lo importante es la unidad para que ojalá y en breve podamos ver ya un poquito de luz en tanta oscuridad. Ojalá. Vamos, si le parece, con ese análisis de lo que fue la sesión plenaria celebrada el pasado lunes. Rosa Pardal, ¿qué asuntos destacaría el Gobierno local de la ciudad? A ver. Era un pleno tremendamente completo, cargado de mucha gestión, pero hay un tema que a mí me gustaría destacar porque me parece que es de esos temas que son muy agradecidos cuando se llevan y sobre todo cuando se hace un reconocimiento a personas por una trayectoria profesional pues que queda marcada y no es más que el punto en el que se pedía, y que evidentemente aprobamos por unanimidad y no hubo ningún pero, porque bueno, hablábamos de la figura de Paco Martín Vázquez, para quien no lo conozca, un maestro de educación física, aparte daba también matemáticas, pero bueno, conocido sobre todo en el Colegio Blas Infante en los últimos años. Y bueno, resaltábamos ahí prácticamente todos los grupos esa implicación personal, ya no solamente en su trabajo, porque podrán decir algunos, quien no lo conozca, bueno, es que era su trabajo, pero también en su tiempo libre y de manera altruista, cómo participaba de distintas asociaciones y grupos deportivos, los que, por ejemplo, cómo llevó a las Olimpiadas escolares a convertirlas en lo que hoy conocemos como Olimpiadas comarcales, y todo nace, tiene un germen, y él fue uno de los patrocinadores en ese tiempo, y no solamente como promoción, como igualdad en cuanto al deporte entre los niños y las niñas, y sobre todo marcar que nunca pretendió sacar ese espíritu competitivo en el que el niño no pudiera disfrutar del deporte, era intentar que hicieran deporte y que se disfrutara con ese deporte. Imprimió muchos valores en muchos de los alumnos que estuvimos en ese colegio, y desde luego el reconocimiento de que la pista del Polideportivo del Valle, que además llevará su nombre una vez que esa pista ha sido completamente reparada, como ustedes saben hay unas actuaciones que están prácticamente ya terminando, y que bueno, creo que es una bonita noticia que alguien tan importante en la ciudad en el deporte pues pudiera tener una referencia, y que todo el mundo, yo creo que es hora de quien no lo conoce también, pues que puedan saber y pregunten quién es y qué hizo. Por supuesto que sí, gran amante del mundo del deporte y muy especialmente porque, bueno, en cuanto al voleibol, lo dijo el delegado de Juventud y Deportes en su intervención en el Pleno, hizo una labor fantástica Paco Martín Vázquez, en cuanto al balonmano también, pero muy especialmente en todo lo que tiene que ver con el atletismo. Por tanto, esa pista va a llevar el nombre de Francisco Martín Vázquez. Este era el punto número 5 del orden del día de la sesión plenaria. El punto 6, que tiene que ver con la aprobación definitiva del plan parcial para que Écija se desarrolle en ese conocido como sector Royuela, es muy importante. Hombre, no es de hoy para mañana, evidentemente, pero
se va a desarrollar la ciudad en esta zona, ¿no? Cuéntenos. Bueno, es un proyecto muy, muy importante y, como bien dices, una ciudad no se levanta en 2 días. Sí que es cierto que se sientan todas las bases para que es una extensión de más de 175.000 metros cuadrados. Si vemos, prácticamente es todo lo que tenemos desde detrás de La Paz hasta la SEAT, un poquito más arriba. Imaginémoslo lleno de edificios, zonas verdes, espacios educativos, que evidentemente cualquier urbanización que se hace, que es pequeñita, tarda 2 años, 3 en una construcción, por lo tanto estamos hablando de varios años, a lo mejor de aquí a 10 años podremos hablar de una zona, de una Écija, ese acceso a Écija por esa zona completamente diferente. Evidentemente es un punto que generó debate, que hubo mucha intervención por la importancia que de verdad tiene para la ciudad, y vuelvo a repetir que aquí estamos hablando de poner en la ciudad, dinamizar economía, por cuanto un desarrollo urbanístico implica inversiones, empresas que van a trabajar, empresas de Écija, empresas que no vienen de Écija, pero bueno, si vienen trabajadores de fuera, pueden pernoctar en nuestra ciudad, pueden comer, dormir, comprar en nuestra ciudad. Y evidentemente un desarrollo urbanístico que va a permitir que, bueno, que haya más disposición de vivienda en la ciudad. Écija no se caracteriza por ser una ciudad que tenga mucha vivienda disponible. Como profesora digo que cuando por compañeros que vienen no tienen mucha facilidad, por ejemplo, para alquiler de vivienda, y bueno, se pone a disposición de más vivienda para la ciudad, y sobre todo importante por el desarrollo que supone para la ciudad y el mapa que cambia completamente. Yo puedo poner un ejemplo, y creo que lo comentaba también el alcalde, cuando, yo no sé si muchos recuerdan, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, cómo estaba la zona de la Alcarrachela. Sí. Ahí estaba la Nacional Cuarta, que nos atravesaba, y cruzabas y habían 2 edificios y luego era todo campo. Y lo que hoy es la Alcarrachela ya nos ha limitado el crecimiento prácticamente, porque tenemos la autovía y no podemos saltar por encima. Pero es cierto que tiene unos límites y que esa zona era prácticamente campo. Pues básicamente en unos años, pues evidentemente 10, 15 años podremos ver algo similar. Una zona perfectamente urbanizada. Perfecto, eso en cuanto al punto número 6, uno de los de mayor calado sin duda del orden del día del Pleno. ¿Qué más asuntos? Bueno, luego, siguiendo con la línea sobre todo del área de urbanismo, llevábamos también simplemente, bueno, aquí es en cumplimiento del ejercicio de una sentencia, vamos a practicar y vamos a hacer caso a lo que nos dice. Nosotros, evidentemente, cuando hay una sentencia, siempre el procedimiento es que los servicios jurídicos emitan un informe, y el informe de la jurista del Departamento Jurídico del Ayuntamiento indica que no cabe, no interpondría ningún tipo de recurso, y nosotros entendemos que nos solicitan una revisión de oficio. Practicaremos esa revisión de oficio, que no es más que prácticamente revisar esas resoluciones. Si hay que emitirlas de nuevo, emitiremos nuevas resoluciones, pero evidentemente en el polígono de la Fuensanta urbanísticamente eso no va a cambiar nada. Todos ven, porque cuando esta sentencia sale, en la que se condena incluso a algún empresario de la zona por no agotar la vía administrativa, irse directamente a un contencioso, lo condena en costas, y eso, digo porque hay algún comentario por ahí que eso, por ejemplo, no se indica, pero el desarrollo urbanístico de la zona sigue en marcha. Las inversiones en la ciudad van a seguir, y en un par de semanas la primera empresa que se instala va a inaugurar en Écija. Eso genera, como digo, al final, y vuelvo a insistir, tan necesario, y que posiblemente en los pueblos de alrededor no está ocurriendo, mientras aquí estamos trabajando y se está desarrollando urbanísticamente la ciudad, está creciendo, se instalan empresas. Y eso no solamente vamos a ir a esa zona a comprar la gente de Écija, vienen muchas personas de la comarca y pueblos alrededor. Ellos vienen aquí, compran, comen, y la hostelería se viene a beneficiar, y muchas empresas de la ciudad. Aparte de que evidentemente hay empresas de Écija que han estado trabajando, aportando material o de alguna manera, indirectamente, si no directa, porque Drainsa es la empresa que está desarrollando la... Y en concreto, Rosa,
¿Qué es lo que dice la sentencia? Es un proceso, simplemente que hagamos una revisión de oficio, es un proceso administrativo básicamente y es simplemente revisar documentación y si la resolución tenía que haberla comunicado en vez de directamente haber dado 15 días de audiencia, pues se le dará 15 días. La resolución va a decir lo mismo, pero si había que darle 15 días de audiencia para que puedan presentar la documentación que tengan que presentar, se les va a dar esos 15 días y se va a volver a resolver de la misma manera, no cabe otra. Simplemente es un trámite administrativo que llevaremos, que lo que va a implicar es invertir más tiempo en los técnicos que tengan que volver a hacer la documentación administrativa, como si tienes que rellenar la solicitud de una beca y te piden que has cometido una serie de errores, tú entiendes que no lo has cometido, pero bueno, la rellenes y la vuelvas a enviar y ya está, no pasa nada. ¿Algún asunto más del orden del día? También hablábamos hay otro punto también relativo a la aprobación inicial del anexo A del proyecto de ejecución de la línea eléctrica, una línea eléctrica que ha supuesto una gran inversión en la ciudad. Ha sido una de las mayores inversiones que ha hecho este equipo de gobierno en la legislatura pasada y que todavía se está desarrollando porque es una obra muy grande de las que no se ven, pero era traer línea de alta tensión. Es fundamental. Es fundamental porque gracias a eso nuestro hospital funciona, no tiene un generador ahí provisional. Nuestro hospital cuenta con esa línea eléctrica y luego tenemos la Fuensanta y el UPR 34, la zona que hay enfrente del N4, esas viviendas que están a medio hacer, les va a permitir, y eso lo vamos a ver también muy en breve, en poco tiempo, cómo también se soluciona, porque de la misma manera que hemos invertido en esa línea eléctrica para que tuvieran luz, porque se empiezan a hacer esas casas y ahí no había luz, pero no había tampoco acometida para la evacuación de residuos, que es una cosa que también se está haciendo ahora en paralelo con la Fuensanta. Evidentemente, Fuensanta, estamos levantando suelo, hemos dicho los conductos de aguas residuales y demás, todo lo que son tuberías, vamos a hacerlo al mismo tiempo que la gente se cansa cuando viene uno y te hace una obra para meterte tubería, para todo el saneamiento, y ahora viene luego el del teléfono y te le vuelve a levantar la calle. Pues para evitar que eso ocurra, el saneamiento se ha hecho coincidir con la obra de Fuensanta, con lo cual seguimos hablando de lo mismo, inversiones que permiten desarrollos urbanísticos que al final es darle vida a la economía de la ciudad. ¿Y este proyecto de ejecución de la línea eléctrica entre esa subestación de Villanueva del Rey y Écija, cómo está ahora mismo? Bien, prácticamente está prácticamente ya terminado y lo que aquí se encontraba es que en cualquier obra, cuando se va desarrollando, se encuentran que en mitad de la línea que ellos quieren en el proyecto, encuentran que hay una línea no quería entrar en aspectos técnicos, pero bueno, se encuentran con una línea de media tensión en una parcela particular y demás. Entonces, simplemente lo que hacen es un poste más, que es lo que necesitaban, que no va a implicar mayor coste, pero sí es necesario, y eso es importante, que cualquier inversión pública, si tiene una modificación, si yo en mi casa arreglo el cuarto de baño y ahora resulta que es que tengo que cambiar el lavabo porque ve que está picadito y al final eso no estaba en principio en el presupuesto, yo lo cambio y no tengo que dar explicaciones, pero cuando es dinero público, incluso no suponga ningún coste, como el proyecto inicial es diferente del final, aunque sea en beneficio de la ciudad, hay que dar explicaciones de por qué ahora vamos a poner un poste más. Y es simplemente incluir en el proyecto un anexo al proyecto. ¿Algo más, Rosa, respecto al orden del día? Bueno, prácticamente luego estamos dando un repaso prácticamente casi punto por punto. Yo estoy hablando de cuestiones de lo más interesante, luego llegamos, porque es verdad que en el Pleno acordamos, dado que entraba el estado de, el toque de queda, teníamos que estar antes en casa, aunque evidentemente por celebración de Pleno los concejales con esta convocatoria eran motivos laborales y teníamos autorización para llegar a las 12. Queríamos dar cumplimiento y ejemplo a la ciudadanía de terminar a las 11 de la noche. Entonces es cierto que era un pleno con muchísima gestión, aunque a algunos no les guste que gestionemos mucho, pues se han quejado de que no llegamos a mociones, pero es cierto que... solo una en este caso, la sí, Izquierda Unida. Porque iba en el orden del día, iba en el orden del día y se pudo debatir, pero nosotros llevamos 5 puntos de urgencia incluidos también de gestión,
que tuvimos que ver porque eran esenciales. 5 puntos que yo lo rogaría, por favor, que me resumieran. Voy a resumir. Camino de los 25 minutos. Vale, venga, pues yo le digo, en resumen, iban 2 ordenanzas fiscales. El pasado 15 de septiembre nos adherimos a los fondos de ordenación, que por primera vez a Écija, por los datos económicos que tenía, nos permitían, y eso evidentemente va a hacer que la economía en estos trabajos que estamos haciendo por mejorar la situación económica de la ciudad. En ese pleno nos comprometíamos a crear una nueva tasa, la tasa de las eléctricas, para que nos conozcamos y sin entrar en mucho tecnicismo, pero va a gravar a las empresas que utilicen pues nuestra ciudad, pues ocupación del espacio público para energía, el transporte de energía, ya sea de agua, de luz o de gas. En nuestra ciudad no hay mucho tema de gas, pero sí es verdad que le llaman la tasa a las eléctricas, pero se grabaría a esos 3 tipos de transporte. ¿A partir de cuándo? Bueno, pues nosotros estamos ahora mismo en los trámites, una aprobación inicial, ya hubo una publicación y ahora se ha mandado al boletín, tenemos que ver que no haya ninguna alegación y el trámite son varios meses. La idea es que entraran en vigor en 2021, pero si los trámites no están previstos para 2021, entrarían en 2022. Hay una eliminación de la bonificación de vehículos más antiguos, que son los más contaminantes de la ciudad, y esos fueron los 2 compromisos que adquirimos el día 15 de septiembre cuando aprobamos adherirnos a esos fondos. Respecto a la tasa de las eléctricas, imagino que podrá ingresar el ayuntamiento un dinerito curioso, ¿no? Claro. Supongo que eso evidentemente no se sabe ahora mismo, pero las previsiones hablan de ingresar un dinero importante, ¿no? Ahora mismo era una previsión muy básica y estaba en torno a los 100.000 euros que nosotros hemos sido muy prudentes porque evidentemente esa previsión se tiene en cuenta para el presupuesto 2021. Nosotros siempre hemos sido muy, más bien, austeros a la hora de no introducir datos y si tenemos más ingresos luego, pues ingresos que van a ser repercutidos en disminuir la deuda. Pero nuestra previsión es que los ingresos sean mucho mayores. Esperaremos al año 2021 si ya podemos ponerlo en marcha y a medida de cómo veamos ese crecimiento y esa evolución se irá reflejando de manera más objetiva y real en los presupuestos venideros. Reconozco que hemos sido bastante cortos a la hora de la estimación, pero como digo, no está bien porque ya hemos visto que uno de los grandes errores en la economía del ayuntamiento, en la situación que estamos, es poner unos ingresos irreales por encima de lo que de verdad iba a tener, que permitía tener unos gastos que no éramos capaces luego de pagar porque es que te gastan más de lo que ingresas. Has dicho que vas a ingresar 1.000 y al final ingresas 300, pero te has gastado 800. Tienes ahí un déficit de 500 que no hay manera y ahora pues evidentemente lo tenemos que pagar. Por tanto, creo que es mejor ser prudente. Luego teníamos también 2 instrucciones del Plan General, la instrucción número 6 y 7, que bueno, también te resumo rápidamente, es una cuestión tremendamente técnica, pero lo que sí va a facilitar son las labores de licencia, tanto para determinadas obras de cerramientos y licencias en determinadas empresas. Son agilizar el tema, ¿no? Cuestiones para agilizar siempre. Que luego las personas que se acercan para pedir una licencia es lo que quieren. Y luego ya por último dábamos cuenta de un acuerdo que bueno, hace unos plenos que llevábamos la aprobación de la sesión de la EDAR entre el consorcio, Campiña y demás. Bueno, pues en cumplimiento también de sentencia hemos dado cuenta y nada más decir que evidentemente esto va a suponer también inversiones para nuestra ciudad y era importante que lo lleváramos. Así que, bueno, creo que he intentado ser lo más rápida posible, aunque estos 5 puntos eran también, como digo, de gestión, que aquí se hablan en 5 minutos, pero que evidentemente la labor de preparación de estos puntos y lo que implica para la ciudad, desde luego, es importante, por cuanto que dinamizan la economía o van a generar soluciones para las arcas municipales, de tal manera que de una vez por todas, y esperamos que a lo largo de estos 3 años y sobre todo porque estamos esperando como agua de mayo esas medidas que el Estado está proponiendo como incrementar el techo de gasto para 2020 o medidas que quedaron de momento paralizadas porque no las apoyó el Partido Popular respecto a ayuntamientos como el de Écija, que está en situaciones críticas y que necesitamos medidas de financiación. Esas medidas de financiación, si finalmente el Gobierno las aprueba, pues evidentemente conseguiremos en menos plazo del que nosotros estimábamos
situar la economía de la ciudad de Écija por fin ya de una vez por todas en los límites que esperábamos. Portavoz, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche en nuestro enclave local. Muchas gracias, Rosa Pardal. Muchas gracias a vosotros siempre. La portavoz del Gobierno local, Rosa Pardal, para concluir, para finalizar este turno de entrevistas durante la presente semana, después de la celebración el pasado lunes de ese pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. Gracias a todos por la atención que nos prestan. Muy buenas noches.